Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura de la tesis. Yo primero quiero establecer que no existe una estructura homóloga, única, que sea el parámetro que todos debemos seguir. Es decir, así como existen diversos métodos o diversas técnicas, pues también existen diversas corrientes o diversas formas de elaborar una tesis. Si usted pone en el buscador de internet la palabra cómo elaborar una tesis, pues aparecerán muchas sugerencias, corrientes y vertientes. Esta que yo voy a hacer solamente es una propuesta que pretendo que se adopte, que se acople a los fines institucionales y que sea sencilla sobre todo de emplear para que para usted sea todavía más fácil implementarla en sus trabajos de investigación. La estructura se refiere a la forma en cómo vamos a distribuir nuestra investigación. Si la vamos a dividir en unidades, en capítulos, en temas, en subtemas. Si consideramos apropiado incluir información antecedente, referente, que nos permita de primera mano ubicarnos respecto del fenómeno o del objeto de estudio. Desde luego una parte conceptual, el estado del arte, algunas investigaciones que nosotros hemos realizado o estamos por realizar respecto de nuestro objeto de estudio. La mayoría de los autores coincide en que debe tener desde luego una clasificación de contenidos, ya sea el sistema convencional o el sistema tradicional o el sistema decimal, conforme convenga mejor a sus intereses. Por otro lado, cuando hablamos acerca de esta estructura, nos referimos a entender que conviene, por efectos de sistematización, dividir la tesis en marcos. El primero de ellos, el marco referencial, donde nosotros incluimos los antecedentes, los referentes, los precedentes, es decir, referencias históricas que nos hacen saber desde cuándo se habla o se apareció este fenómeno del que estamos investigando. Algunos libros se refieren a Roma, a Grecia, a los hebreos. Las tendencias actuales nos invitan a no ir hasta esas épocas, sino hablar de forma más contemporánea. Por otro lado, el marco conceptual, donde nosotros planteamos definiciones, tipos, clasificaciones, conceptos, narramos los elementos, todo relacionado con el objeto de estudio para que el lector pueda comprender de qué estamos hablando. En el caso del marco teórico, como usted sabe, y ya lo hemos mencionado, incluimos el estado del arte, es decir, los adelantos científicos, las investigaciones que otros sujetos han hecho de nuestro propio objeto de estudio. Muchas veces nosotros retomamos la investigación que alguien inició previamente. Los estudios de Mendel no fueron originales suyos, retomó los estudios previos a su época. Alguien retomó la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Otros retomaron la teoría de Copérnico respecto de la posición del Sol, el sistema heliocéntrico o la teoría geocéntrica. En fin, el estado del arte nos permite contextualizarnos y partir de un punto de partida que tiene que ver con lo que se ha estudiado al día de hoy. La elección del método, desde luego que tiene que ver. Algunos autores señalan a las ciencias o las clasifican en tres rubros: las ciencias formales, aquellas que se refieren al pensamiento abstracto, tales como la lógica o las matemáticas; las ciencias factuales, de la palabra facto, de un hecho, las ciencias biológicas, la ciencia química, la física, la zoología; y las ciencias sociales, aquellas que estudian al ser humano y los fenómenos de interacción, la sociología, la antropología, el derecho, la política, la administración, etc. Y desde luego el método que nosotros elegíamos para poder establecer una, otra u otra, pues es distinto. De modo que tanto método como técnica deberá ser acorde con el objeto de investigación. Todos ustedes han elegido un tema relacionado con algún aspecto de la terapia física, es decir, relativo al cuerpo humano. Serán entonces necesarios identificar cuáles son los métodos que nos van a permitir poder obtener información confiable y demostrable, que es una de las principales características del método científico. Sería un error utilizar un método que no nos arroje información que podamos comprobar.
porque entonces podríamos seguir aún y después de aplicarlo en el rango de la suposición, la conjetura, la aproximación, y nosotros no podemos afirmar algo así. La técnica, desde luego, la observación en sus diversas formas. La observación permite no solamente ver ocularmente, es decir, a través del órgano ocular, el objeto de estudio, sino centrar nuestra atención, nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra intuición, en obtener conclusiones que puedan emanar del propio objeto de estudio a través de su observación. Será importante que nosotros podamos elegirlo previamente, por eso hacer un protocolo es importante. Si yo no hago un plan de acción, es probable que en el camino me pierda y entonces pierda el rumbo de lo que estoy investigando. Además, nos permite acercarnos de mejor manera a las fuentes confiables de información. Seguramente usted ha identificado que hay fuentes que navegan en el portal de Internet que en absoluto son confiables. Por el contrario, estudios científicos serios que podemos nosotros tomar como referentes para ampliar nuestro estado del arte, para poner una definición, para poder establecer de dónde hemos obtenido información y que complemente apropiadamente nuestro objeto de estudio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces estos métodos y técnicas nos permiten ir complementando poco a poco cada uno de estos cajones, llamémoslos así, llamados marcos. Es decir, yo no necesito terminar el marco 1, el marco referencial, para poder iniciar otro. El investigador, quiérase o no, se convierte en un investigador de tiempo completo. Cuando a mí me dijeron eso por primera vez, no estaba tan de acuerdo. Sin embargo, cuando uno tiene claro el objeto de estudio, pues usted va a una fiesta y en esa fiesta conoce a alguien que tiene múltiples conocimientos del tema y entonces ha encontrado una fuente de información. Usted va de compras al súper, pasa por el área de revistas y observa una publicación en una revista científica que curiosamente coincide con el tema que usted está tratando. Usted visita un portal de Internet y tal vez sin proponérselo obtiene información que le es útil para uno u otro de los capítulos. Yo sí desde luego recomiendo que en cada caso usted tenga cuidado en obtener los datos de cada una de las distintas fuentes que le serán necesarios para poder citarlos, puesto que de lo contrario todos sabemos que está prohibido obtener información, citar información, sin que yo refiera la fuente de donde la obtuve. Y todos hemos manejado en este tipo de investigaciones el sistema de citación APA, que seguramente usted ya conoce muy bien y ha aplicado. Espero que esta explicación sea de utilidad para usted y que le permita poder clarificar. De no ser así, sabe usted que tenemos el recurso de la clase virtual síncrona que nos permitirá interactuar en tiempo real. Yo espero profundamente que esta herramienta sirva como un elemento más que permita que usted pueda comprender de mejor manera el tema en cuestión. Los formatos en PDF con la información correspondiente, la plataforma, así como la clase misma, este video y otros elementos que hemos puesto a su disposición, yo espero que sirvan para complementar su estudio. Finalmente, deseamos que usted pueda aprender todas estas herramientas para aplicarlas apropiadamente. Y me gustaría terminar emulando lo que dice un gran filósofo. Lo que leas cuando no tienes que hacerlo, determina lo que serás cuando no puedas evitarlo. Oscar Wilde. Buenas tardes.